Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas al blog de Katia, yo soy Katy de Dulce Espera Baby y hoy vamos a hacer este precioso saquito de bebé. Lo primero que quiero enseñarte es la revista Katia Dance, donde encontrarás el patrón para este saquito. Además del saco, vienen un montón de proyectos igual de bonitos que os inspirarán a crear. Dentro de la revista vais a encontrar todos los patrones en este formato. Para una guía detallada de cómo se cose este patrón podéis escanear este código QR que os llevará a una guía de costura paso a paso. Unas páginas más adelante vamos a encontrar el esquema de los patrones. Yo ya tengo el patrón calcado y para ello he utilizado este papel de patronaje translúcido que facilita muchísimo el trabajo. Vamos a pasar a ver los materiales que vamos a utilizar para hacer este saco. Yo voy a utilizar estas dos preciosas telas de la marca Katia. Una villela de flores en tonos azules y rosas como tela para el forro y una muselina acolchada para la tela principal. Esta combinación es perfecta para el entretiempo, pero si buscas algo más calentito también puedes optar por esta coralina que queda ideal. De hecho os enseño este otro saquito que hice con ese material para que veáis cómo queda. En cuanto a acabados podéis elegir entre hacerlo con bies o sin él. Si optáis por el bies, tener en cuenta que para las telas finas como la villela podéis utilizar un bies de 1,5 mm como este, pero si utilizáis una tela un poquito más gruesa como la coralina os recomiendo uno un poco más ancho. También necesitaréis una cremallera y un carro de cremallera. Bueno, para adelantar un poquito el vídeo te traigo las piezas del patrón ya cortadas. Estas serían las dos partes traseras, la parte delantera izquierda y la parte delantera derecha, la tapeta de la cremallera y por supuesto las mismas piezas para el forro. Vamos a empezar preparando la tapeta y la cremallera. Lo primero que vamos a hacer es introducir el carro en la cremallera. A continuación vamos a coger la pieza de la tapeta, la vamos a doblar por la mitad y vamos a sujetar con unos alfileres. Y nos iremos a la máquina a pasar un pespunte recto por aquí. Una vez cosido vamos a hallar el centro de la tapeta, vamos a doblar por la mitad y marcaremos con un alfiler. Para marcar el centro de la cremallera voy a aprovechar que el carro está en medio. Vamos a alinear la cremallera con la tapeta y haremos coincidir los centros. Para que te quede un acabado pulido, vamos a doblar los extremos de la cremallera de esta manera. Sujetamos con unas pincitas y nos vamos a la máquina a pasar un pespunte recto. Por aquí ya te lo traigo cosido. Voy a comprobar que la cremallera sube y baja con normalidad y después voy a hacer unas puntadas aquí para que no se abra la cremallera cuando estemos cosiendo. Bastará con unas pocas puntadas. Y ahora vamos a identificar la pieza del patrón donde irá nuestra cremallera. Lo vas a reconocer por esta forma que tiene por aquí. Ahora vamos a tomar otra vez la tapeta y vamos a colocarla derecho con nuestra tela principal. Situaremos uno de los extremos de la cremallera en este punto de aquí y doblaremos el extremo que nos sobra de la tapeta hacia adentro de esta forma para que quede un resultado muy pulido. Colocamos pincitas para sujetar y hacemos lo mismo en el otro extremo de la cremallera. Y nos vamos a la máquina a pasar un pespunte recto. Por aquí ya te lo traigo cosido. Como ves, te tiene que quedar una cosa así. Voy a volver a comprobar que la cremallera sube y baja con normalidad y voy a recortar estos sobrantes que nos han quedado por aquí. El siguiente paso es colocar la pieza de forro. Para ello vamos a enfrentar derecho con derecho y vamos a colocar y alinear muy bien las dos piezas. Sujetaremos con pinzas y pasaremos un pespunte recto por aquí. Y este sería el resultado de la primera pieza. Como ves, la cremallera queda perfectamente rematada. Ahora vamos a tomar la parte contraria del delantero, la pondremos derecho con la otra pieza y uniremos con una costura recta en la parte superior. Repite este mismo paso con la tela de forro. Si tu tela tiende a deshilacharse, no olvides pasar una costura de zigzag como hice yo con la villela del forro.
Ahora, con las telas enfrentadas, vamos a abrirlo de esta manera. En este paso es donde deberemos decidir si queremos hacer la versión con bies o sin bies. Para hacer la versión sin bies, vamos a enfrentar derecho con derecho. Colocaremos todos los alfileres que necesitemos y alinearemos muy bien las costuras del centro. Al llegar a este punto vamos a medir 45 centímetros desde este extremo hacia abajo y vamos a hacer una marca con un bolígrafo o con un alfiler. Colocaremos alfileres y coseremos desde esa marca hasta la otra punta donde habíamos puesto el primer alfiler. Una vez cosido, haremos un piquete de 1 centímetro hacia el interior en este punto de aquí. Esto permitirá que la tela gire perfectamente y se asiente una vez que le demos la vuelta. Aprovecharemos también para recortar el exceso de las esquinas y le daremos la vuelta. Acomodamos todas las costuras y vamos a pasar una costura de asentamiento o de carga por todo el contorno. Así te debe de quedar. Si quieres hacer la versión con bies, lo primero sería coser el lateral de 45 centímetros igual que hicimos antes. Enfrentaremos los reversos del tejido como si estuviera del derecho y aseguramos ambos tejidos con un pespunte. Y por último colocaremos el bies por todo el contorno rematando los extremos. Una vez tengamos esta parte lista, vamos a colocar la pieza delantera que lleva la cremallera sobre la otra pieza delantera, de tal forma que la parte trasera de la cremallera quede enfrentada a la parte derecha del tejido. Vamos a hacer unas marcas para saber dónde tiene que doblar la cremallera. Haciéndolo de esta manera vamos a cuadrar perfectamente los extremos de la cremallera. Sujetaremos con pinzas o alfileres y nos vamos a asegurar de que todas las capas queden bien alineadas y sujetas. A continuación nos vamos a la máquina a pasar un pespunte recto. Una vez cosido voy a volver a comprobar que la cremallera funcione sin problema. Lo siguiente que haremos será unir ambas piezas del delantero. Para ello vamos a girarlo de esta forma, apartaremos la solapa y sujetaremos con alfileres en este punto de aquí. Seguiremos poniendo alfileres por todo el contorno cogiendo todas las capas. Y uniremos estas dos piezas pasando un pespunte recto todo alrededor. Ya tenemos lista la primera parte de nuestro saco. Ahora vamos a pasar a poner la parte trasera. Para ello tenemos que hallar los centros de la pieza trasera y de la delantera. Doblaremos por la mitad la pieza y haremos unos pequeños piquetes en el centro, arriba y abajo. Enfrentamos derecho con derecho de ambas piezas, sujetamos con pinzas todo alrededor y cosemos por todo el contorno. Presta especial atención en la parte de la cremallera, ya que es la parte más complicada y puede moverse. Si todavía no tienes mucha destreza cosiendo, te aconsejo hilvanar esta parte. Recuerda apartar la solapa para que no la pilles mientras estés cosiendo.
Una vez cosido, voy a girarlo todo del derecho y voy a comprobar todas las costuras. Este paso es muy importante porque ahora todavía puedes rectificar alguna costura que no te haya quedado perfectamente. Y por último vamos a pasar a colocar el forro. Para ello vamos a acomodar todo el saquito y vamos a poner todo hacia adentro, incluyendo la solapa, que la vamos a doblar hacia adentro para no pillarla con la costura. Luego colocaremos la tela de forro y la vamos a poner derecho con derecho, alineando perfectamente los centros igual que hicimos en el paso anterior. Pasaremos una costura todo alrededor, dejando un hueco de unos 20 centímetros abajo para darle la vuelta más adelante. Una vez cosido recortaremos los excesos y daremos la vuelta. Volvemos a comprobar que todo esté perfectamente cosido y en su lugar y pasaremos a cerrar con puntada escondida el hueco que habíamos dejado. Y ya lo tenemos listo, así es como nos ha quedado nuestro saco de bebé de entretiempo. ¿No os parece adorable? A mí me parece un regalo ideal para esa futura mamá. Si os animáis a crear el vuestro, no olvidéis etiquetarnos para que podamos ver el resultado. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios, y si quieres seguirme en mis otras redes sociales, tales como Instagram, TikTok o Facebook, te dejo los links en la descripción de este vídeo. Os mando muchos besos y nos vemos en el próximo vídeo.